Muy buenas tardes, señores. El día de hoy traigo un programa en formato podcast, formato nuevo, no utilizado antes en este canal. El día de hoy se explicará un tema de investigación muy pertinente para entender el siglo XX y hasta cierto punto diríamos que el periodo contemporáneo. Muchos investigadores pensarán que es un tema fácil de abordar, simplemente planteando un muñeco de paja respecto al tema. Pero en esta transmisión renunciamos completamente a esa senda extraviada. El abordaje del tema requiere de una gran dedicación y conocimiento históricos, políticos y filosóficos, por lo que me he visto en la necesidad de apoyarme en gente ampliamente conocedora de dicho tema, por lo que he invitado a mi amigo Enrique a este podcast. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Placer de poder compartir un poco contigo. Y bueno, Enrique, este tema lo hemos venido manejando más o menos ya previamente en mi canal, pero no con la suficiente profundización que necesita verdaderamente. Con este tema se pueden hablar varias horas, por lo que, como tú has estudiado en mayor profundidad, con mayor tiempo esto, he preparado una serie de preguntas, las cuales en la dinámica será tú contestas y a partir de la contestación le damos un poco de juego y ahí vamos discutiendo la cuestión. Sí, En primer lugar, la pregunta que tengo preparada es, ¿qué ha contribuido actualmente a la banalización pública e intelectual del fascismo? ¿Qué ha contribuido actualmente a la banalización pública e intelectual del fascismo? Bueno, yo creo que ya conociendo las dos preguntas que le siguen, esta suscita, ¿no?, una respuesta para las tres, de cierta manera. Habría que entender cómo se desarrolla, en primer lugar, el fascismo y por qué a nivel de la política de masa, a nivel de la academia, ya no ha sido tan vigente su estudio como otras teorías que son las vencedoras, digamos, del gran conflicto que es la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, el fascismo responde a una interrogante muy particular de un periodo histórico muy preciso, que, que es la división entre las naciones capitalistas de finales decimonónicos y principios. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente: el fascismo en ese momento tiene este sentido de radicalismo, de apelar a las masas, de ser un movimiento popular, porque exactamente responde a la condición de que posterior al gran colapso de de la bella época de la Europa continental posterior a la Primera Guerra Mundial, se llega hasta el punto más álgido, hasta el cenit de las contradicciones capitalistas, y se busca un poco el desviarse, ¿no?, de las tesis tradicionales del marxismo ortodoxo, que son de una revolución proletaria en las naciones más industrializadas. Entonces, el fascismo empieza a tomar este carácter de movimiento de masa justamente en las naciones donde existe un gran activismo desde las izquierdas progresistas, las izquierdas revolucionarias, debido a justamente el retraso comparativo en materia industrial y la consolidación de la gran burguesía y el detrimento del centro. Entonces, cuando el fascismo obtiene esta posición, se empieza a desarrollar, ya como se empieza a traer gente. Lo que ocurre es que estas contradicciones, las contradicciones entre el trabajo y el capital, quedan resueltas de manera temporal en la Europa de la posguerra. Entonces, resueltas ellas en la Europa de la posguerra, y con el paso progresivo de un aburguesamiento, digamos, de las clases proletarias del obrero europeo,
Se llega a un estado donde la academia, desde ambos lugares, desde la academia de liberalismo hasta la academia marxista, se toma una posición de estudio del fascismo como violento, sin sustancia, y un fenómeno que se quiere eh, simplemente rebajar a una cuestión temporal, como si fuese una consecuencia del uno y del otro, dependiendo de la escuela donde se estudie, pero sin entenderlo como algo propio. Movimiento, contexto, tiene su propia lógica. Eso es lo que contribuye a la banalización, a la degradación intelectual en la academia del estudio. Claro, el fascismo después de la posguerra tiene sus propios estudiosos, propios del movimiento en sí, y también estudiosos que un poco abandonan, digámosle, eh, las formas más ortodoxas de sus propias escuelas para poder estudiar el fascismo como un movimiento propio, pero que tiene su lógica interna dentro de todo el periodo de la guerra. Pues Stangl, James Agrego, también se estudia en Aftershocks, The Great Powers Policies, de hecho, The Economic Crisis. Hay una gran literatura que en la academia toma el fascismo. El problema es que esa literatura está muy particularizada, digamos, entonces no está muy amplia dentro del propio movimiento del fascismo y dentro de los movimientos que tienen esa función de ser detractores. Eso lo que lleva es que el propio cuerpo público del movimiento fascista, o sea, lo considera así, llega a un punto donde sus propios estudios de la materia no son lo suficientemente amplios para poder defender su idea. O simplemente existe lo que podría ser, digámosle, un subidismo, en el sentido de que se sube a un fenómeno sin conocerlo realmente, y es una cuestión más estética que realmente de estudio. Ya. Entonces, podríamos decir que este fenómeno de banalización del fascismo no es realmente tan trascendente en el sentido de que simplemente el entenderlo como una excreción de los tiempos no es algo particular posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, sino que es algo que ya se veía antes. En ese sentido, lo que podemos inferir es que tampoco es que centrarnos sobre ese aspecto únicamente sea lo más importante. Ahora, lo que hemos hecho con esta pregunta, bueno, lo que yo he hecho con esta pregunta no es tan ideal porque se me podría contestar que para definir una cuestión, una cosa, no es óptimo definirlo tanto por lo que no es, sino concretamente por lo que es formalmente y en su esencia. Por lo que yo quería preguntarte, ¿tú cómo defines el fascismo? El fascismo, tomando nuevamente a gente como William Lifty, Paine, James Gregor, también Stargell, que son, digamos, voces también de uso de la nacionalización de las pasas, y el periodo romántico. Quisiera tocarlos de ellos porque si me voy a las fuentes del fascismo puede ser de ellos. Pero en términos generales es un movimiento paligenético de carácter revolucionario con su de la izquierda romántica o la izquierda progresiva de la modernidad de Europa. O sea, posterior a lo que viene siendo la Revolución Francesa, la expansión del romanticismo a opciones y aunado de eso del nacionalismo dentro del contexto, se, se pone como foco central histórico esta visión jacobina, la visión que en Italia sería la massiniana, de la reconstrucción del hombre, de la creación de una humanidad y de la reconstrucción o de la regeneración de la nueva nacional a través de la acción colectiva, o sea, de la voluntad de los individuos unidos bajo el mismo cuerpo. Entonces,
esa es la definición más amplia que le puede dar el fascismo. Es la definición que se le puede dar fuera de lo que el fascismo se define a sí mismo. Porque el fascismo se define a sí mismo en estas líneas, pero con tal vez un toque más romántico. Sí, sí. O sea, como un estudio histórico, sería mejor siempre ver un poco a los observadores, allá de que tengan sus diferencias de ideología, como el movimiento, como tienen, tienen una visión histórica concreta para los jugadores. Entonces es un movimiento de carácter paligenético, o sea, de carácter de regeneración, ¿no? Que tiene esa tendencia revolucionaria de Howard, y que tiene también un rompimiento con las esferas tradicionales de lo convencional, el conservadurismo, el tradicional europeo, para ajustar el gran avance social, digamos, de las escuelas socialistas con el dilema de la nación. Justamente este aspecto restrictivo que tú le has infundido al fascismo, que es muy interesante como movimiento revolucionario que contrasta con una acepción general del fascismo, que es precisamente lo contrario, que es reaccionario. Es muy interesante y podríamos discutir con una pregunta, sustratada a esta segunda pregunta general, que si puede, cuáles son las diferencias más marcadas entre cualquier tipo de tradicionalismo, conservadurismo y el fascismo, porque generalmente se utiliza, esto lo ha comentado un poco filósofos como Gustavo Bueno, la palabra de fascista asociada al derechismo, y también como ultraderecha, como peor insulto existente, como forma de llamar bastardo a una persona. ¿Tú cuáles consideras que son los hechos que diferencian el conservadurismo y el tradicionalismo y el fascismo? Bueno, en el aspecto del tradicionalismo, entendiéndose dentro de la tradición histórica europea, lo que uno tiene es la obra premoderna de la gran república cristiana, lo que vendría siendo también la posición de la iglesia de Cristo, los diferentes subestratos, digámosle, respecto a ser un puente, en el sentido teleológico, con el hombre y este paraíso terrenal. Sí. Lo que ocurre es que, llegándose a la modernidad, de un gran colapso en, en la posición religiosa. Entonces, ante la pérdida paulatina de la tradición religiosa de los hombres, que realmente el teleológico es el ascenso del alma del individuo al cielo, y llegándose las contradicciones en los pueblos de la Europa occidental, al punto de ya no fungir la religión cristiana como una base suficiente para la formación moral y ética de los individuos, se llega a la respuesta a través del humanismo, del ismo, de tradiciones románticas, a la formación de un, de un nuevo tipo por una parte se fue a llamar contrato social, a mí me gustaría llamarlo contratos religiosos. Los pensadores de la Europa moderna buscan el reajuste, el reajuste de la comunidad a través de una nueva serie de valores que estén engendrados en- en la religión imperfecta que es la ideología. Y justamente esas características, la característica teológica de no buscar la, el fin supraterrenal que es el cielo como y sino el tomar de manera activa en el mundo por la voluntad de la comunidad, de caso la voluntad del individuo, la construcción de un proyecto político es lo que lo diferencia principalmente con- con los tradicionales. O sea, lo que vendría siendo la centralización de, eh, de estas ideologías, no en la legitimización
de su proyecto a través de algo inmanente como sería Cristo en este caso. Ya algo que también va, obviamente en su parte religiosa, metafísica, pero también va hacia la formación de la voluntad individual o colectiva de la transformación de la tierra, lo que usualmente se dice en los círculos como la búsqueda de una utopía terrestre, o sea, la renuncia al papel vacío que tiene la humanidad en el devenir de los tiempos, porque principalmente el tradicionalismo, con la organización de los modelos premodernos, con el de sus formas de gobierno, su forma de Estado, tienen, tienen esta concepción de que al final de los tiempos la llegada de Cristo es digamos, una cosa fija, inmutable. Y los movimientos modernos, el fascismo, tomaron parte más activa en el rol de la comunidad, del individuo, en la formación, o la creación de un grupo. Yo creo que esa es la diferencia fundamental entre ambas. Ya, claro. Y también incluso entre los cuadros, o llamarlo de forma un poco pomposa, los frames de los mismos intelectuales, desarrolladores y hacedores del fascismo, no se encuentran cuadros precisamente con una semblanza conservadora o tradicionalista, sino que precisamente surge tanto en Alemania como en Italia en círculos sindicalistas, pero también, como lo has mencionado, de una fuerte tradición jacobina, revolucionaria. ¿Nos podrías explicar en qué lugares y por qué surgió el fascismo? Como que también fechas concretas, aquí podrías mencionar como el manifiesto de San Sempolcrollo, cosas así. Sí, Bueno, a ver, desde, desde los estudiosos del fascismo, del propio fascismo, ellos acostumbran a hacer una diferenciación, al menos del italiano, entre la tradición de lo que es el fascismo italiano y lo que vendría siendo el movimiento romántico nacional de Alemania. Porque, por un lado, tenés la tradición, digámosle, franco-italiana del fascismo, que es revisionismo, a pesar de su componente socioeconómico. Y por otra parte, también de lo que vendrían siendo los contactos con muy, que sí se puede considerar como conservadores tradicionalistas, pero que tienen una concepción nacional que justamente es muy moderna, en el sentido de Maurras y demás. Entonces, el fascismo como origen temporal tiene la Francia de mitad del siglo XIX y también la Italia del siglo XIX, desde las corrientes que descienden del jacobinismo y de las izquierdas progresivas de la Europa continental. En el caso de Italia se llama Mazzini, en el caso de los franceses sería el jacobinismo y el nacionalismo, que también va un poco más allá de tradiciones, pero que llega a, a a cuestionar con el radicalismo revolucionario. Mientras que el fascismo como tal toma este cuerpo más doctrinario, el, el interventismo, el intervencionismo de la Primera Guerra Mundial, porque para Italia en ese momento, para el PSI, el Partido Socialista Italiano, el gran debate, como de todos los partidos socialistas, es cuál es la posición de la internacional respecto a la Primera Guerra, cuál es la posición de los partidos socialistas respecto a la Primera Guerra. Porque a finales de 1800, eh, el, la, la, el gran debate dentro de los socialismos es las promesas, o mejor dicho, las predicciones de Marx no se han cumplido. En los países industriales existe una mejora relativa a las condiciones de vida que han evitado la total concientización del proletariado y también funcionamiento de los proyectos. Entonces, hay una rama que dice nosotros a través de Engels, de manera muy tardía podemos reformar el capitalismo,
Y hay otra rama que es usualmente la maximalista, que es a la que pertenecen y también Corradini bueno, y demás del Partido Socialista Italiano, a la que en la Primera Guerra Mundial les llega y ellos dicen, este es el momento histórico donde las potencias imperialistas van a combatir entre sí y a través de su exhaustamiento, a través de la destrucción del gran baluarte tradicionalista europeo, que es la Alemania prusiana, o sea, Junkers, esa división de la tierra, y un millón de cosas más, tenemos la oportunidad de la creación de una conciencia internacional y la nación en estas repúblicas socialistas a través de toda Europa. En ese momento, en ese gran debate, es donde el fascismo empieza a tomar fuerza. Ya empieza a tomar fuerza desde realmente, bueno, las fuerzas, aspecto doctrinario, ya desde la intervención italiana contra Turquía en Libia, porque se empieza a desarrollar a través de Corradini, John Nichols, primero las características jerárquicas de cualquier organización humana, la legge di ferro de la oligarquía, pues que todo sistema, independientemente si es un sistema capitalista o socialista, tiende a la formación de oligarquías, o sea, la formación de una vanguardia ideológica y revolucionaria, y también a la división dentro de las economías industriales o capitalistas de, de las naciones que tienen el gran capital, mundo financiero, y que explotan, por así decirlo, a las naciones industriales no totalmente desarrolladas, como en este caso Italia, si lo estudiamos un poco más a fondo, también Rusia, que se va a desarrollar, pero que está rezagado, y entonces se empieza a hablar ya no solamente de un propietario como ente abstracto internacional, sino de naciones propietarias. Ahí es cuando la Primera Guerra Mundial llega, los partidos socialistas de toda Europa incluso apoyan el llegar o sea, al llegar a la guerra. Hay una anécdota muy curiosa donde eh, creo que fueron los socialistas franceses los que a la interrupción en, en lo que vendría siendo en los inicios del conflicto, se presentan con sus uniformes franceses, diciendo, nosotros vamos a apoyar a nuestra nación porque hay un gran pacto entre los socialistas y demás partidos dentro de Francia y también porque ellos son conscientes de que realmente Alemania, por diferentes características, representa una Europa más vieja, una Europa que incluso es contradictoria con, con su propia visión del desarrollo socialista. Cada bando toma su partido, o sea, con la nación como guía principal. Llegándose a este momento, Mussolini termina siendo prácticamente el líder del Partido Socialista Italiano, pero que por unas diferentes crisis, cierta oposición de un ala del PSI al intervencionismo, él deja, deja su posición y empieza ya a desarrollar este corriente nacional, pero con toda su herencia socialista, con las revisiones del marxismo, con la ascendencia sindicalista, con la influencia jacobina, o sea, la creación política nueva al hombre y, y demás. Llegando, obviamente, él y demás a participar en la Primera Guerra Mundial del Italiano, eh, a, a movilizar al gran componente de los veteranos que están satisfechos posteriormente con la paz, entre comillas, paz de 1919, y atrayendo a personas, digamos, de todo el ala política, todo el italiano. Que tal vez se suele decir mucho de Gabriel Anuncio, el proyecto Chimiano y demás. Entonces, eso para mí es un gran ejemplo. Gente como de Ampris, gente de muchos lugares que tenían esta teoría de revisión del marxismo y también de nueva nación, nueva república italiana. Eso es lo que causa el nacimiento como tal, organizativamente del fascismo y ya el desarrollo total de su fuerza penal. El fascismo, claro, de 1919 se presenta revolucionario. San Sepolcro, si uno lo ve, es San Sepolcro no se diferencia mucho a lo que pueden pedir los bolcheviques en Rusia,
Es una república social en toda regla, es la subordinación del capital a la nación, digamos, hasta incluso eh, un nuevo pacto entre las clases que pone al obrero técnico de la producción sobre las demás, porque tiene todavía esta tendencia fascista de considerar al revolucionario proletario como la primera clase, la clase vanguardista que debe dirigir por su rol específico en la producción industrial a las demás. Y también en 1922, con la Maratón de Roma, sigue siendo necesario, luego del Vietnam Also, y las decisiones del PSI, ellos logran tener una movilización amplia de toda Italia. O sea, la gente suele decir que el fascismo fue un acto, tienen razón en cierto punto, pero hay una negación de que ese pacto solamente se hizo para la marcha sobre Roma del fascismo y, y se perfilaba una guerra civil concreta. Ahí está el componente revolucionario de poseer un grado tal de amenaza para obligar al rey Vittorio Emanuele a firmar una concesión y poner su libre. Ya, aquí has mencionado una serie de hechos bastante interesantes, pero más o menos para seguir moldeando el tema. Primero, una aclaración, medio que ya has respondido la cuarta pregunta que sería, ¿cuál es a tu juicio el trayecto histórico del fascismo hasta, hasta después de la Segunda Guerra, hasta 1945, pues? Pero como aspectos diferenciales, porque claro, hemos estado hablando del fascismo, pero casi no nos hemos concentrado en la vertiente más exitosa, si se puede decir así, de fascismo, que es la especificación nacionalsocialista. Y cómo el nacionalsocialismo, en sus orígenes alemanes, tiene una fuerte carga este, eh, socialdemócrata alemana. Eso puede parecer un poco obvio, pero yo lo relaciono más con la tradición socialista, socialdemócrata concreta alemana que se desarrolló. Tú lo mencionaste, hay una diferencia entre las tradiciones franco-italiana que dan un mayor surgimiento más concreto al fascismo, mientras que en Alemania, claro que tiene esa influencia, pero surge una cosa diferenciada. En el caso alemán, tú lo mencionaste, hay este mayor sentido de la Europa vieja y es por eso que tal vez podemos nosotros inducir ese mayor belicismo retórico del nacionalsocialismo hacia el comunismo marxista. Y también antes de la guerra, la cooperación intermitente, pero en las pocas ocasiones que se dio importante entre lo más conservador del, de las partes políticas alemanas y los socialdemócratas. Por ejemplo, en el militarismo de 1913, que da es decisivo la cooperación entre estos dos partidos para el incremento del ejército alemán y luego eso es un fenómeno más que lleva a la guerra. Luego, la cooperación entre conservadores y socialdemócratas para el rearme secreto de la República de Weimar, al final de la guerra, etcétera. Pero ¿tú cuál crees que son los fenómenos que diferencian más marcadamente el fascismo y el nacionalsocialismo más allá de esta tradición germana socialista? ¿Cuáles crees que son? Ah, bueno, para empezar, creo que el punto más obvio que tenemos que tocar es eh, la Alemania nacionalsocialista, o sea, el Tercer Reich, es la gran creadora del orden europeo de entreguerras. Por eso es que es el fascismo más exitoso, el movimiento nacional más exitoso. Porque Alemania como tal es una nación industrial, es una nación que demográficamente
sigue siendo muy vital, que retiene todas sus capacidades para seguir desarrollándose y tener ese rol que Alemania siempre ocupó en la central, en detrimento de Francia. Entonces, independientemente de la ideología que hubiese surgido, Alemania hubiese tenido ese rol de guía ideológico dentro de la tercera posición, dentro de la rama muy complicada de la tercera posición. Se acostumbra a denostar, a ser muy detrimental con lo que es la Alemania de Adolf Hitler. Pero para mí esa posición es una posición absurda, es una posición que no tiene un sustento. Yo, por ejemplo, soy muy crítico con todo el de no solamente ciertas partes del planteamiento de Adolf Hitler, sino de en sí del átomo alemán. Pero hay que reconocer lo obvio, Alemania era la nación que permitió que se exportasen las producciones fascistas durante el periodo de entreguerras. Es más, empiezan a haber una segunda ola de fascismo cuando Alemania empieza a consolidar su control sobre el comercio en los Balcanes, claro, cuando Alemania crea su milagro económico y cuando Alemania se retoma en lo que es de Europa, su, su rol de toda la vida, lo consagra como cualquier. Sobre los aspectos de la socialdemocracia, eh, hay que entender una cosa. El fascismo como tal se les dice socialdemócrata porque el fascismo sí es maximalista en algunos aspectos, pero no renuncia a la concepción de la socialdemocracia, de la reforma social a través del Estado, o sea, de la utilización del Estado, voluntaristas, cierta organización para la aceleración del fenómeno capitalista, de su desarrollo y de la subsecuente transformación al modelo socialista o al menos a un modelo más conciliador entre el hombre y el capital. Entonces eso siempre estuvo presente, yo creo que eso está presente en las tres ramificaciones, ramificación francesa, italiana. La diferenciación, creo, más amplia es que durante las guerras napoleónicas Alemania sufre, ¿no?, su primera gran revolución romántica, su gran revolución tal. Entonces, como ellos son una nación un poco, bueno, igual que Italia, una nación dividida, pero una nación con tal vez una conciencia racial amplia, se toma de estos nacionales de figuras, figuras más elevadas de la nación, como el de la vida humana, y, y también a través de eso viene la conciencia racial de la raza. Antes se revitalizan, se nacionalizan más, como diríamos, y llegan a este punto donde, independientemente de la parte ideológica a la que uno responda, todas las grandes formas o grandes partidos alemanes tienen esta conciencia racial de Alemania como una entidad, obviamente, que dejan ya de su propio valor nacional, ellos mismos entienden que su posición geopolítica o geohistórica, qué sé yo, tiene esta necesidad, esta obligación, este derecho de regir sobre, sobre Europa. Entonces, también es cierto, ¿no?, que Alemania en sí tiene un proceso de descongelar. Hay una escalada de la política, o sea, de la violencia política popular o mayormente rostro, que, digamos, llegan, ¿no?, hasta cierto punto a estabilizarse, pero nunca se soslaya, nunca se resuelve este asunto de legitimidad de la República de Derecho. Y todas las acciones de Trump tienen dentro de sí esa necesidad histórica, no solamente de reformar la República, sino de volver a Alemania bajo su constitución ideológica, si es socialista, si es conservadora, si es tradicionalista, si es comunista, de ese rol guía en Europa. Bueno, el, la cuestión del caso alemán me parece muy interesante
porque ya que lo planteas de ese modo, no es simplemente una, por así decirlo, herencia ideológica de la socialdemocracia alemana, sino que es una tendencia general dentro de las distintas corrientes políticas alemanas, menos tal vez los espartaquistas y los comunistas, claro. Y que precisamente también se ve dentro, y otro factor que se comparten tanto nacionalsocialismo como fascismo, es la comunión o convergencia de las clases sociales organizadas y disciplinadas todas dentro del Estado. Esto es una cosa que defiende el nacionalsocialismo, el fascismo, pero también partidos más reaccionarosos, por decirlo, como el del DBLP, el Deutsche Vaterland Party, el Partido de la Patria Alemana, que era como la vuelta más reaccionaria y menos revolucionaria del Partido Nacional Socialista. Y es un factor que también tienen las diversas agrupaciones faccionales dentro de los partidos nacionalsocialistas, que generalmente tienden a ser más mm, conciliadores dentro de una perspectiva marxista de clase, porque el discurso es estrictamente marxista, no tiene otro sustrato, porque tú bien lo has comentado, es un revisionismo marxista. ¿Concuerdas con esto que acabo de decir? Ah, sí, o sea, en el sentido de que de la herencia social, la herencia socialista también, la herencia del estudio sociológico, de todas las corrientes, digamos, estudiosas del fenómeno nacional de la época, tienden, ¿no?, a esta diferenciación de clases, y es normal que se hable en esos términos, fundamental del discurso. Pero esta necesidad de conciliación, esa necesidad de conciliación, trasciende al fenómeno del fascismo y es una necesidad que nace incluso regímenes que dentro de la academia se consideran puramente socialistas, como la Unión Soviética, Ah, claro, como el o régimen bolchevique. también, claro, el régimen bolchevique, más adelante en el tiempo también, lo que vendría siendo la China de Mao y, Claro. y demás. Pero claro, como Mikkelsen dice, ¿verdad? La tendencia social es la organización en jerarquías. En la organización en jerarquías, en lo que dice la ley de hierro de las oligarquías, de la diferenciación entre las clases por su función dentro del gran cuerpo, que viene siendo la comunidad, la sociedad, como prefieres llamar. Y sí, es cierto que el fascismo de manera discursiva opera más, no tanto a la cooperación de clases como tal. O sea, te habla de la cooperación entre el capital y el obrero. Es cierto, en la discursiva se quiere también reasegurar a cierta gente más tradicional que la propiedad privada sea respetada, menos en papel, ¿no? Pero el fascismo es la primacía política sobre la economía. eh, Esta conciliación se tiene que entender más como disciplina. O sea, Claro, disciplinar el tejido, sí, el disciplinar al tejido comunitario de la nación. Desde el contadino, desde el campesino, perdón, en español, hasta el obrero técnico que trabaja en la Fiat o en ese momento en la Volkswagen, en la Porsche. Ese es lo que le diferencia principalmente de del fenómeno marxista-leninista en Rusia es que Rusia tuvo una guerra civil, entonces las fuerzas con las que el fascismo intenta conciliarse en sus primeros años quedaron exhaustas y la posterior conciliación del NEP, del New Economic Policy, es más un tema económico antes de como tal un tema de voluntarismo político como es en Alemania
y en la Italia fascista durante sus primeros años, porque es el 30 ya. El fascismo tiene la totalización en Italia, en Alemania después del 33. La totalización de movilizaciones es mucho más contundente, pero en todos los casos no es como tal eh, esto de digámosle, medias tintas, sino un esfuerzo real para poder disciplinar, disciplinar a las clases. Eso es lo que se busca, la disciplina de las clases dentro del proyecto político nacional, que se entiende que es una política que trasciende al interés económico de todas las clases. Esto se ve también, se ve por una razón práctica en la Unión Soviética. La diferencia es que en la Unión Soviética los poderes que podían hasta cierto punto oponerse se exhaustan o simplemente nunca existieron o existieron en tan menor medida que realmente se luchó contra fuerzas más reaccionarias que como los capitalistas y se llega a este punto donde el Estado soviético es capaz de movilizarse y disciplinar a sus propias clases, porque existían varias clases, de una manera mucho más amplia de la que podrían alguna vez, tanto el fascismo italiano como el nacionalsocialismo. Claro, como ejemplos concretos de lo que mencionas de esta conciliación que incluso se da en regímenes o disciplinamiento que está incluso en regímenes este eh, retóricamente muy beligerantes contra el capitalismo, como la Rusia bolchevique. Ejemplos concretos, pues es simplemente los conflictos, por ejemplo, concernientes a los sindicatos en el periodo este, álgido del Politburó y de la presencia de Trotsky antes del deceso de Lenin o de incluso el conflicto que ocasionó el nombramiento de Trotsky como comisario ferroviario y toda la lógica de conciliación y disciplinamiento más. Claro, se puede entender como conciliación, pero técnicamente es disciplinamiento, y formalmente, que trae Lenin y que traen en general todos estos bolcheviques, tecnócratas heroicos. Este, y en el caso concreto italiano, se puede decir que Italia estaba al borde de la guerra civil con el ascenso de Mussolini al poder, pero la razón por la que no entra en guerra civil no es porque sea menos revolucionario. La retórica ni el etos fascista, sino porque entendido dentro de las propias coordenadas fascistas, hay este fuerte factor de disciplinamiento, es decir, reforma a través del disciplinamiento para la consecución del socialismo, que era lo que se planteaba, ya que como bien has mencionado, todos estos emanan de corrientes revisionistas del marxismo o socialistas, como el socialismo libertario, que era el sindicalismo, el anarcosindicalismo. ¿Cómo ves esto? Pues, esa me parece un ejemplo histórico excelente al fenómeno que me refiero, que es un fenómeno que está en todos los movimientos sociales, que busca de, atacar el retraso y lidiar con lo que se conoce como late industrialization, industrialización tardía, late development, eh, desarrollo tardío. Entonces, el, el gran fenómeno, ¿no? Es justamente Se te cortó. era al control, al control fascista sobre los sindicatos. La gente olvida totalmente que en el NEP, posteriormente al NEP, con las colectivizaciones, la Unión Soviética y la historia de la historia de la industrialización, y voy a usar el ejemplo soviético como tal, es la historia de lidiar con una industrialización tardía, por nuestra parte de Stalin, Brzezinski.
y de lo que es el Estado tomando el control del intercambio primigenio del capitalismo para disciplinar al trabajo o al capital humano, al obrero, para llevarlo a las condiciones del desarrollo productivo de la nación. Mientras que Italia por justamente su desarrollismo industrial, la necesidad de desarrollar su industria pesada, de la igual manera la Unión Soviética disciplinó a la clase obrera a través de la centralización de los sindicatos. Lo mismo ocurrió en Rusia, lo mismo termina ocurriendo en Alemania y lo mismo ocurre en varios regímenes socialistas que tienen en la Unión Soviética como ejemplo. El absentismo era rampante, los sindicatos tuvieron que ser centralizados, porque, ¿qué pasa? El sindicalismo en la tradición socialista, hay una parte que tiene una posición política mucho más importante, que tiene cierta autonomía, y la realidad es cuando uno lidia con la centralización y el desarrollo industrial, se debe de subsumir, se deben de funcionar todos los intereses autónomos dentro del gran plan de plan quinquenales. En Italia, su plan de desarrollo económico para vía la metalmecánica. Entonces, lidiar con huelgas porque se actúa de manera independiente es algo que le cuesta a la sociedad en sí el poder salir de esa industrialización tan baja que como tal afecta a todos los estamentos de la comunidad. Y es necesario disciplinar al obrero, sea a través de cierto nivel de represión, sea a través de cierta reducción de las concesiones del socialismo eh, temprano de la Unión Soviética, en este caso de las promesas que se hacen pero porque debe existir esta primacía de la política nacional sobre las partes, una realidad con la que se tiene que lidiar desde el Estado. Italia no traicionó por eso sus orígenes socialistas. Se planteó el, el lidiar con la industrialización. Serio. Todas las naciones son las naciones no socialistas, fascistas, lidiaron con este problema del capital abajo, de conciliar o disciplinar a. Es un problema que existe en el periodo de interguerras, en la posguerra. Es que la industrialización se tiene que fuerte, asegurar un surplus, un surplus de la población, de caso China o de la población local para poder lidiar de producción en masa, de propietarización de las grandes masas cortadinas, de las grandes masas campesinas, que tienen una conciencia reducida sobre la política nacional, en el sentido de lo que el poder tiene que lidiar, se tiene que disciplinar. Todos los regímenes socialistas han hecho que Italia haya prohibido las huelgas en la temporal, en eso mismo, en, en otros regímenes de todo lo que el este se llevó a San no tiene, no tiene fundamento que se abra por respecto a menos que se denuncie también esto. Pero los que denuncian a estos regímenes ya lo son, incluso, incluso más incapaces de comprender la realidad histórica de las naciones, que los que usualmente solamente acusan al uno. Claro. A no ser que estemos dispuestos a asumir que simplemente por la Unión Soviética reprimir huelgas o a los mismos sindicatos, la Unión Soviética no era socialista, que es a su vez un argumento que se presenta recurrentemente contra la Alemania nazi. Por ejemplo, la Alemania nazi, no, es que las grandes empresas siguen existiendo, bueno, pero que se racionalizó lo que viene siendo la producción, claro, a los, a los grandes industriales se les saca de sus empresas y se va metiendo, y también a las mismas empresas se les va sometiendo a estándares del partido. Se retiran los que manejan las empresas, los dueños, y se meten miembros del partido con roles ministeriales. Lo mismo sucede en Italia, bien
lo has mencionado, y eso sucede tanto en los regímenes socialistas como los capitalistas, por razones distintas, pero ese sigue siendo el ejemplo. Otra razón que de lo que comentas y que se relaciona y viene a colación también de la primera pregunta, es simple y sencillamente porque no se tiene la necesidad de hacer una profundización seria en el fascismo y usualmente dentro de coordenadas socialistas, marxistas, no necesariamente fascistas, se tiende a decir, bueno, como esto no se asemeja al, a la, al ideal utópico en la praxis, que es bastante paradójico, que se tiene, que tiene uno del socialismo, por lo tanto no es. ¿Tú cómo ves eso? Ah, eh, existe gente que no reconoce, ¿no? Que la ortodoxia del marxismo como tal nunca existió. Yo comprendo muchas de las críticas que se hacen. Que tiene uno del socialismo, por lo tanto no es. ¿Tú cómo ves eso? Ah, eh, existe gente que no reconoce, ¿no? Que la ortodoxia del marxismo como tal nunca existió. Yo comprendo muchas de las críticas que se hacen, muy bien fundadas, bien leídas del cuerpo de los estudios de Marx y Engels, son, digamos, mucho más profundas de la que yo podría esbozar. Pero se tiene que lidiar con la realidad concreta, con la realidad concreta de la cuestión. Entonces, muchos dicen, por ejemplo, desde lo que se considera la izquierda marxista, izquierda comunista, digamos, que la Unión Soviética no era socialista por el caso de que existía el alcohol, la British Production, aún existía, ya la primacía de los bienes por su cambio, forma de organización, digamos, la distribución, ¿no? Que cada que a una característica esencial del capitalismo. Pero a esto llegan, ¿no? A esto llegan varios socialistas a entender que en las naciones donde existe un retraso real, donde la industria aún es incapaz de cubrir todas las demandas de la población total, es una necesidad, como lo dice Lenin, de tener un cierto eh, capitalismo de Estado, digamos, para la reorganización industrial y claramente el desarrollo total de las fuerzas productivas hasta, hasta alcanzar este lugar utópico, ¿no? Del proletario llega a abolir las clases y la planificación económica, eh, o mejor dicho, bueno, la planificación económica, la, la, la comercialización de los bienes y demás. Pero como te digo, esa posición es una posición que se entiende desde el estudio marxista, ¿no? Pero que es una posición muy rígida, que es una posición que a mí no me resulta relevante más que para el estudio histórico. En cuestión política es infantilismo, no se logra, tiene que lidiar con lo que hay, y lo que hay usualmente es que los regímenes de carácter socialista nacen justamente por su característica paligenética, porque es una característica paligenética en sí, y en Naciones Rezagadas pone bien James McGregor en su estudio sobre el marxismo, el fascismo y el socialismo en general en China. La, la acepción que tienen, ¿no?, Marx y Engels es que las naciones industrializadas, por sus propias características expansivas, darían lugar en un proceso sumamente violento al moldear el mundo del modelo capitalista, que por otra parte llevaría, ¿no?, a la proletarización de a gran parte, sino la totalidad de la humanidad. El problema es que para las clases intelectuales, que usualmente las clases intelectuales decimonónicas y demás son nacionalistas, tienen que lidiar con esto
para que Rusia se industrialice, tiene que ser absorbida por Alemania, porque es una nación industrial superior, una nación desarrollada, digamos, su conquista de Rusia daría lugar a la destrucción del zarismo, a la destrucción que hubo del feudalismo, como se considera en Rusia, que haber campesinado, digamos, y, y las clases socialistas no, las clases socialistas nacionales pueden aceptar ni vender ese complejo de inferioridad, da lugar a este proceso paligenético de se- con el cuerpo teórico del socialismo europeo aplicado en sus propias vertientes nacionales. Y esto pasa en Italia, rezagado. Esto pasa en Francia, que eh, también rezagada frente a sus dos cercanos, que son Inglaterra y Alemania, especialmente posterior a la guerra franco-prusiana. Esto pasa en la República de Weimar, y el Sultanato central europeo. Esto pasa en Rusia, esto pasa en China, pasará también en la posguerra colonialistas, Vietnam, donde Ho Chi Minh es primero nacionalista y luego socialista, pasa en Corea, en ambas técnicamente, pero Corea de la Buena, Corea del Norte, eh, incluso pasa en varios regímenes africanos, ¿no? A nivel de desarrollo, inclusive de, de Arrasánamo, eh, pasa también hasta cierto punto en varias visiones nacionalistas de lo que viene siendo la América española, y en general es una realidad bajo las predicciones del marxismo clásico, es inaceptable para cualquier socialista decimonónico de la periferia esta idea de que la gran extensión capitalista de los países industriales se sobreponga en un proceso extremadamente violento y humillante para ellos. El aceptar esto con tal de tener su socialismo es impensable. Ellos tienen que desarrollar socialismo propio, una variante nacional que haga de su propia obtención del desarrollo capitalista, o sea, del desarrollo social, para permitirse la creación de un proletario que tiene que ser consciente políticamente, pero siempre la nación. Chile, en Chile pasa concretamente, en Chile pasa concretamente con el republicanismo, que está versado en este era, eh, ya sé, y demás, que tiene un político, me parece, y que para para su desarrollo y legitimidad tiene que traer éxito económico que pueda reivindicar a China frente a un estado de humillación, frente a ese proceso donde las potencias capitalistas se le imponen y hay cierta traslación, hay cierta elección del capitalismo europeo, pero que también es acabado y en ese proceso de ser inacabado es completamente doloroso, es inadmisible, no llega a despertarse, no llega a intuición de los escritores a lograr otra cosa. Ya, yo creo que justamente podríamos profundizar más en esto, pero para mover el tema, para no hacerlo, no estancarlo tanto, me parecen muy pertinentes dos preguntas para cerrar. La primera, ¿cuáles consideras o cuáles podrías considerar que se pueden como delinear los tipos o géneros de fascismo existentes? Bueno, que han existido y que son existentes. Tipo, por ejemplo, a mí la categorización de los fascismos simple y sencillamente como de centro me parece bastante buena. Me parece, es más, es la que uso constantemente. ¿Por qué? Fascismo no se va a completamente a la izquierda porque formalmente se sustrata en la prédica marxista, luego, lógicamente, con el paso del tiempo hay una fuerte corriente revisionista, aunque también los fascistas tienden a ser los maximalistas, este, muy curiosamente, pero
aunque hay esta aceptación de tesis y axiomas materialistas, programas, incluso proyecciones políticas, como el mismo socialismo, también al beber de otro tipo de pensadores o filósofos, como por ejemplo Nietzsche, hay una moderación que los hace cargarse hacia el otro lado de la esfera política, hacia la derecha. ¿Cuáles crees que son los géneros o tipos de fascismo? Ah, yo creo que para empezar, esa acotación de que es de centro, esa visión de gente de tercera posición, de tercera posición, puede ser efectiva, ¿no? A un nivel didáctico podría ser, de, de decir, de decir, tiene influencia acá, influencia allá, es una cosa más sintética, guiar. Pero el fascismo de primeras, como también su ascendencia socialista, rechaza las definiciones parlamentarias, las definiciones del Estado burgués, de izquierdas y de derechas. Es revolucionario, es antiparlamentario. Entonces, siendo antiparlamentario, es efectivamente antiburgués, y siendo antiburgués también rechaza, niega totalmente esa diferenciación entre las izquierdas y derechas. El marxismo no existe ni lo uno ni lo otro. Se le puede se le puede decir que sí, que es otro tal vez de una perspectiva externa, pero solamente del carácter como didáctico. Más allá de eso es errar. Ni izquierdas ni derechas, o sea, es algo que se dice muy comúnmente, pero ni izquierdas ni derechas. Históricamente sí tiene su ascendencia histórica dentro de las izquierdas románticas europeas, evidentemente. Pero el carácter de que también es una negación a la división histórica de las democracias liberales. Ahora que... Primeramente y antes que todo, Jacobín. No, clarísimo, sí, totalmente. Tiene todas las características. Jacobino, hay un buenísimo estudio que se llama Los orígenes jacobinos del fascismo, recomendadísimo, recomendado lectura. Pero en cuanto a los géneros, yo creo que es un poco difícil de hablar en géneros, porque gente, por ejemplo, alude a que Salazar o Franco fueron fascistas. No, fueron fascistas. Claro, claro que También no. se alude a otros, la Guardia de Hierro, Mario. Es difícil de hablar, se les puede entender dentro de la esfera del fascismo, con la esfera política del fascismo, pero no se trata por los legionarios y demás, como fascismo, fascismo. O sea, la Guardia de Hierro, pues, es difícil de hablar de ese subgénero. Cada, eh, cada fenómeno político de esta ascendencia económico-social socialista, pero con la presencia de, de esta visión de primacía nacional, primacía político-económica, puede encasillarse a cierto punto como un fenómeno similar. Así. Racismo como tal, si fuésemos estrictos, es un fenómeno italiano, eminentemente italiano. O sea, la predicación de sus exportaciones a lo que el régimen se tomó en serio solamente hasta cierto punto, nunca fue una prioridad. Cuando nace en los 30, nace más por la sentencia político-económica alemana, y entonces es difícil hablar de subgénero. Cada socialismo nacional se representa en su mejor manera en su acción. No, yo no hablaría de género, de socialismo nacional ni de fascismo. Fascismo en sí es el fascismo. El fascismo italiano. Es fascismo italiano, exactamente. Después hay otras formas de movimientos revolucionarios paligenéticos, como el Partido Socialista, el maoísmo, sí, eh, los sectores más podría ser radicales en el tema nacional, soviética, que es un debate amplio, 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 pero como tal géneros ni formas, para mí eso de fascismo clerical y demás, dificilísimo de tratarlo porque
el fascismo en su raíz anti-jacobina siempre massiniana también buscó una nueva religión, es muy anticatólico en varios sentidos, una negación de la teología católica, y bebe muchísimo más del aspecto prometeico, ¿no? De los socialistas en general y particularmente chiadismo. Es muy difícil tocar eso. Ya que has establecido como la diferenciación con mi metodología y sé conceptos de análisis, pero aún así utilizándolos hasta donde se pueda utilizar y los podamos utilizar los dos conjuntamente, este, por ejemplo, la cosa que yo tengo en mente es, por ejemplo, pensar al futurismo como la centro izquierda, muy en la frontera con lo que viene siendo ya la izquierda formal. Por ejemplo, tú mencionaste y dejaste muy en claro que el fascismo no era monárquico, cuando yo tengo la idea de que, por ejemplo, movimientos como la Action Française de Charles Maurras es, es por así decirlo, fascista. Sería la, la centro Se les derecha. toma, se les toma a Chávez Mancuez y además el Círculo Pujón, el Cercle Pujón, son movimientos, digamos, prefascistas o protofascistas en el sentido del nacionalismo amplio. Es mucho más difícil tocarlo así desde este aspecto que es como fascismo como tal. Eh, a ver, el fascismo antimonárquico es una característica específica del fascismo italiano, obviamente, del republicanismo fascista, de que creo que es algo estándar, pero hay que entender que el republicanismo fascista ve su republicanismo en un sentido que a la gente le parecería muy extraño, o sea, es muy antihabitual, digámosle, que no está muy presente en la parte mediática porque es el republicanismo de hace 100 años y que también vive de un republicanismo, o sea, del intento de revivir el republicanismo clásico, cuando se habla de res pública, no como este modelo parlamentario democrático, la totalización de los esfuerzos de la colectividad, eso es lo que ellos consideran. Claro, el fascismo, alguno podría decir que es monárquico porque tiene una figura cesárica, prometeica, pero no es monárquica en el sentido tradicionalista por cosas que ya expliqué antes, pero también su legitimidad nace de este cuerpo religioso premoderno que es la verdad, o las dinámicas político-dinásticas, sino que más bien de esta, digamos, voluntarista, de la superación, del Duce, del Führer, del Post, el caso ruso, de este fenómeno avatárico, ¿no? Como diría, de ser el líder, el que subsume en sí mismo toda la expresión de la vitalidad nacional y el ser un artista donde la nación es su lienzo y el pincel es la voluntad de su vanguardia. En ese sentido puede ser que se entienda lo que esos títulos se refieren, se refieren a esa relación de Europa se comprende, pero que es totalmente distinta a lo que ellos mismos consideran como un como un sobrante de una modernidad, de una revolución que aún no se complementa totalmente. El fascismo fue siempre antimonárquico, pero identitario porque, en primer lugar, en Alemania nacionalsocialista, la inoperancia o la ineficiencia o todas las relaciones que mantenía la época guillermina de Wilhelm, en Italia con Vittorio Emanuel y la Casa Savoya, que siempre fue de acción, que habían interrumpido la gesta garibaldiana de Roma, francesa, siempre o sea, siempre fueron muy conciliadores, siempre para la Casa Savoya su propia existencia antes que el bienestar de Italia. Entonces el fascismo es eminentemente republicano. Por eso, pese a que tenga una figura de patrimonio como es el César Duce o el Condottiero, pero es antimonárquica en el sentido de las monarquías europeas.
claro. Es, es casi más o menos, casi monárquico, pero por la figura de este comandante. Tú bien has dicho, es una figura Sí, o sea, muy... Pero obviamente está el factor formal, obviamente no es una monarquía, no hay, no es una dictadura familiar, no hay propiamente el cargo, un cargo excepto en Corea, excepto en Corea del Norte, ¿verdad? En la República Popular de Corea. y, bueno, justamente ahora que lo comentas ya vamos a pasar a Corea del Norte, pero no sé si quieras mencionar algo más de esto. No, yo creo que la única cosa que se puede mencionar es que sí, como vos mencionás, la única concepción igual a la monarquía es tal vez la concepción clásica de la monarquía. Y ya no tan clásica, tal vez más moderna, más contemporánea, del soberano totalizador, ¿no? Pero que no reside su poder en la legitimidad de la Iglesia, la República Cristiana, de este, de este pacto entre, de este auxilio et concilio, que son pesados feudales, sino ya una visión romántica, nacionalista, total, movilizadora, que tiene más que ver con, que tiene más que ver, no específicamente con una conexión histórica directa, pero más que ver en esta figura del hombre que se hace, que se proyecta, que expone. Puede ser Napoleón Bonaparte, puede ser Benito Mussolini, puede ser Stalin, puede ser Adolf Hitler. Son figuras que representan su época. A eso pues. Ya. Y sobre para ya concluir, sobre el tema que mencionaste del republicanismo, que es un factor muy fuerte en el fascismo, tomando tu metodología y en el resto de movimientos poligenéticos, igual nacionalsocialistas, es el republicanismo entendido como una oposición a la falsa democracia, por así llamarla, que sería la democracia parlamentaria, liberal, así es como la llaman, y la democracia formal, así es como se barajan los nombres según los distintos socialistas, porque también es una acepción bastante socialista. Se la comparte Lenin, obviamente se la comparte Marx, y hasta el mismo Juan Jacobo Rousseau la tiene en bastante explicitada. Sí, esos son los orígenes genuinos justamente del fascismo, ¿no? De, del rompimiento total con las mediadoras del Estado, de la movilización total del pueblo con una causa nacional, o una causa ideológica particular. Claro. Y La movilización nacional se puede racionalizar dentro de las coordenadas del fascismo muy fácilmente la movilización bélica como una forma de la movilización de la comunidad política para conseguir la democracia, que eso es lo que se quiere en este modelo republicano, la participación efectiva del pueblo en la política. Este, y esa prédica lleva facilísimamente a esto que comenté de la racionalización de la movilización militar, la movilización en todo sentido realmente, intelectual, política, económica, con la ascensión del cesarismo. Incluso en ruso está, bueno, es que el representante del pueblo tiene que ser aquel que capte de mejor forma el espíritu del pueblo. En palabras más pacifistas o un espíritu de la nación, en palabras más naturales, sería inti la rat, y me exprese de forma mejor. sí, 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 totalmente. Justamente la figura avatárica, ¿no? Metafísica que une la parte espiritual de la nación con su filosofía. eh, la fusión de las dos me presenta como una utopía.
y la representación de como colectividad, hace y deshace de ella, su lienzo a la nación, de artes, se entiende, ¿no? O sea, estamos muy presentes en los ciertos republicanismos, pero porque esta figura es necesaria como todo unido. Alguno diría, ¿no? Alguno diría que el ser humano siempre quiere estar cerca de Dios y cuando rompimos, ¿no?, con la figura de Dios en el cielo, lo más cercano que tenemos son estas figuras cuasi divinas en la tierra y cercanas a Él, ¿no? Son ese puente con el paraíso prometido. Es, que justamente parte de mi tesis de que las ideologías son religiones y la gran dinámica del siglo XIX, del siglo XX es armas. Se iba a recuperar este carácter religioso. Por eso el fascismo tiene a sus mártires como, como santos. Cree que la muerte es una ofrenda o un sacrificio. Claro, Eh, Incluso en palabras de alguien que su periodo histórico completo corresponde a la revolución ahora, y más adelante desempeñaría otras teorías, que es Junger, la sangre es la llama metafísica del destino, es la que hace girar el mundo, como diría una canción italiana de Daniel Sierra, que siempre que el sangre siempre fue el combustible que hace girar el motor de la historia. Eso está muy presente en el fascismo, está presente en todo el movimiento de regeneración nacional, de creación de un mundo nuevo, de creación de unos nuevos valores. Ese es un carácter muy moderno que tiene el fascismo. Por eso la gente que dice que el fascismo es un tradicional, es un moderno, ¿no? Es gente que no ha estudiado el fascismo, es gente que no conoce las dinámicas históricas del siglo XIX y anterior, gente que es incapaz de hacer el estudio histórico concreto de un periodo tan fascinante y de tan apasionante. claro. Y ahí justamente en este factor de la sangre que tú comentas se puede entender como una parte importantísima de los socialismos nacionales, esto de las terceras posiciones de centro, es la tanatología. Sí, completamente. Completamente, sí. Eh, la, la La elevación de democracia, más bien. la elevación de los muertos. Eh, Braudilar, ¿no? ¿No? Que es otra interesante lectura, habla de muerto, Marte. Hay que entender que en el mundo premoderno la vida y la muerte no van, eran un proceso circular, digamos, un concepto que se entendía que había una vida necesariamente, no necesariamente en el sentido cristiano, sino también puede ser a través del culto de los ancestros, de las fiestas. Entonces, la Colombia no tenía miedo a la muerte, o si tenías, era en una medida mucho menor, no había esta necesidad tan vista, digamos, ¿eh? Había una conexión más cercana con el pasado y también esa conexión al pasado reafirma, ¿no?, el futuro, esta idea de que nuestro paso temporal sobre está el puente que se extiende entre las generaciones pasadas y futuras y que se han recordado con la crisis religiosa, ¿no?, política y del capitalismo se rompe, el obrero está poseído de su muerte, su expresión de personalidad también, porque ya no se expresa su personalidad de acuerdo a su labor, la anterioridad, y no pertenece a un sector específico, familiar o de su arte productiva. Entonces él llega a estar totalmente alienado, ¿no? Ya no es capaz de ver la muerte como algo natural, sino quieres superar. Entonces, eh, esta necesidad de superarla también existe, ¿no? Porque justamente antes, digamos, que ya estaba superada y ahora se quiere superar de vuelta a través del mito de la sangre, de la vida heroica, del sacrificio,
de la tendencia a la, a la gran ópera, a la gran obra suprahumana, supraterrenal, digámosle, que es el martirio, a la unificación de carácter religioso de la idea con la acción. Eso justamente es lo que más se quiere hacer, ¿no? Que es dotarle de una nueva religión al pueblo. En el caso italiano, es parecía, como ya te dije, evidentemente jacobina, más allá. En el caso francés también, la creación de la razón, el culto heroico de los héroes. Están en la Unión Soviética lo mismo, en China lo mismo. O sea, en China ahora lo vemos con digamos, esa tantología, esa exaltación de los muertos, una característica clásica que el fascismo, justamente hasta este despojo de en la modernidad contemporánea, y que se ve en el fascismo y en los socialismos nacionales, son legítimos, reconectando al ancestro y reconectando a la raza, a la sangre, y de manera particular y específica a la figura pues, del santo, del mártir, que da el bien más preciado para el individuo que es la vida en pos de otra idea, que lo supere y superándose así, superando la muerte, él la vence, y al vencer a la muerte, él se eleva así al, al gran, a los campos elíseos, al Valhalla, a todas las figuras mitológicas, ¿no? Claro. Cuando uno, por ejemplo, iba a, a Italia, en los funerales, es la tradición del presente que hasta ahora existe. eh, cada año se realiza, por ejemplo, con Sergio Ramelli y demás, ¿verdad? O en su momento ya los grandes escritores japoneses, ¿no? Sino presente. Cuando, cuando hay un funeral fascista, los cancioneres, todos responden ante el nombre de la persona con un presente, indicando que el mártir del fascismo sigue viviendo a través de la causa revolucionaria del inicio. Cuando uno iba a la Alemania nazi, a los socialistas, y se entraba a lo que vendría siendo los centros de la juventud hitleriana o la SS, había grandes bustos, había grandes cuadros, grandes banderas de aquellos que habían muerto por el nacionalsocialismo. En la Unión Soviética y en China pasa lo mismo hoy en día, o bueno, en la Unión Soviética anteriormente, con los elementos de victoria, las estatuas, todos esos todos esos elementos que, a diferencia, yo digo que las partes occidentales tienen un factor más activo, en el sentido de que muchas veces en las repúblicas democráticas liberales, el soldado que muere por la república, por la democracia liberal, lo hace no en el sentido de que fue obligado, obligado históricamente, en el aspecto de que se les fue impuesta un conflicto. Entonces, en los regímenes paligénicos es la parte más activa donde él voluntariamente toma las armas porque entiende su deber, que esa guerra es sagrada, que esa guerra debería de ocurrir, que es una lucha nacional, que es una lucha social. Uh, Ya, y es justamente este aspecto importante de la tanatología, la tanatocracia, lo que lleva a una revisión metafísica, que es lo que los lleva más o menos a la revigorización del estudio del paganismo, sin necesariamente ser sin asumir la religión pagana, pero sí teniendo académicamente y también esotéricamente este, conexión y un fuerte papel en la revigorización de la perspectiva pagana, como tal lo comentas. Y me parece muy interesante cómo lo planteas, porque claro, ya, ahora la guerra sagrada de los soviéticos de Sacred War
Ya no es simplemente la guerra sagrada porque es una guerra de exterminio, de defensiva de la nación rusa y que por eso lo toman muy en serio, sino que es un conflicto que debía de pasar, este, y que hay mayores pesos metafísicos sucediendo. Esto que te digo de la revalorización del paganismo no se ve obviamente tanto en la Unión Soviética como en la China comunista, a no ser que digamos que las estructuras son demiurgos, semidioses, cosa que yo creo, tal como lo plantea el marxismo, sino más concretamente en los socialismos nacionales, en el fascismo, en el nacionalsocialismo, etcétera. Pero ahora sí, para ya no estirar de más el tema, finalmente vamos con la pregunta, una pregunta muy interesante. Iba a decir la pregunta del millón, pero no. Pero sí es muy interesante, que es, ¿cuáles son las naciones o estados con gobiernos factualmente fascistas o nacionalsocialistas hoy día? Hola. Se cortó. Me estaba preguntando cuáles son las naciones. Las naciones con gobiernos o estados actualmente fascistas hoy día. Ya mencionamos China y la Unión Soviética, pero ¿por qué? Digo, China, no, China y Norcorea. Bueno, China y Corea del Norte. Ah, una pregunta interesantísima. Se puede abordar el tema económico, se puede abordar el tema histórico, ideológico. Por una parte, como yo ya expliqué anteriormente, ambas revoluciones surgen de las mismas características de otros socialismos nacionales, que son el rezago histórico, la inteligencia tardía y el complejo de inferioridad nacional, o sea, específicamente de esta característica paligenética de regeneración nacional como eje principal de la política de estos estados. Es cierto que ambos estados tienen su cuerpo doctrinario marxista, que se desarrolla específicamente en varios sentidos, cursivamente, como antifascismo por el contexto histórico de esas revoluciones, pero más allá de eso presentan todas las características de los estados fascistas, e incluso las trascienden en el sentido de que sus totalitarismos y movilizaciones nacionales son incluso más profundas, tal vez por las características confucianistas, asiáticas, de su, de su propia realidad, ¿no? Entonces, yo adjudico como brasiliano, como gente de la Federación Nacional de Excombatientes de la República Social Italiana, que el maoísmo, el estalinismo y también el juche son expresiones del socialismo. Entonces, pueden encuadrar no como fascismo en el sentido del fascismo italiano, pero sí como movimientos paligenéticos de regeneración nacional que tienen la primacía de la política sobre la economía y la función principal eh, de reivindicar a estas naciones, a adelantarlas a la modernidad y también la centralidad de su comunidad biológica, metafísica, de la gran presencia, ¿no? En el vocabulario de los juche al menos, de la raza coreana, de la sangre coreana, en el caso chino, una tanatología que se desarrolla a partir de su conflicto que yo considero que es primogenio después de la guerra civil, que es la guerra de Corea, de esta gran disciplina, en cierto sentido, colaboración bajo la vanguardia intelectual en ambos estados, entre el campesinado, la clase obrera y la política bajo la inteligencia de ambos, ¿no? Eso es lo que yo aludo a decir que son regímenes totalitarios con tintes muy similares al fascismo, en el sentido que son regímenes sociales y nacionales. Yo creo que China y Corea, en su momento soviética, discutir sobre Rusia en la actualidad es un poco más complicado, porque sigue siendo, como diría de Greve, todas las características que Rusia es un pueblo joven, el gran último pueblo joven europeo, un pueblo, digámosle, eh, el gran último imperio blanco, europeo y soberano. Entonces,
no discutiría porque es cierto es que Rusia existe. eh, una oligarquía más presente, cierta primacía, no existe la socialización en la que haya ganado otros dos, la primacía económica sobre la política es un poco más simple, pero sí, sigue siendo una nación que se perfila por su deber sagrado, que es, es justamente su misión eterna, de la influencia sobre todos los pueblos eslavos, la Sacra Unión que es Rusia. Yo no la llamaría fascista, eh, pero entra en el cuadro ese. Claro. Dentro de más la Entra. metodología que propuse sería, digamos, tercer posicionista en el sentido centro derecha. Podría ser. El término que usan ellos es democracia soberana. Muy interesante el término. Concuerdo hasta cierto punto. Obviamente es una potencia iliberal. Creo que en este sentido es donde más se acerca. Entonces sí, se podría considerar hasta cierto punto. Hay partidos y hay movimientos dentro de claramente fascistas sobre su medida, ¿no? El nacionalbolchevismo, Bueno, el más o menos. imperial. No, ahora estos son gente que tiene todos los elementos, primero de paligenéticos, en el sentido de regeneración, del gran pecado que fue la disolución de la Unión Soviética. Entonces, la justa reclamación que tiene Rusia sobre todos sus territorios, su legado imperial, su legado socialista. Existe ese contexto, pero no existe todavía ese partido vanguardista, digamos, que tiene controlado una diferencia del Partido Comunista Chino o del Partido de los Trabajadores de la República de Corea. Claro, se podría decir que el intento de este, transgresión política de un partido socialista nacional en Rusia, el último gran intento fue el Partido Nacional Bolchevique de Limonov. Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí, Rusia es un tema aparte, ¿no? Porque yo creo que Rusia en los 90 sufrió, sufrió su proceso de humillación de vuelta. Y es ahora donde empieza a retomar su justo rol, su rol sagrado y su rol civilizatorio de lo que yo digo que son los vencedores de la guerra racial entre la raza germánica y la raza eslava ruso. Y es ahora donde empiezan a retomar su labor eterna con la liberación de Ucrania y, y también su contexto con Bielorrusia, en el futuro con los istanes, su rol de regente en el Cáucaso, en Ya. Bálticos, en los que yo confío que se va a lograr, Dios mediante, se va a lograr y toda Rusia va a estar unida otra vez y eso le va a presentar a Europa y a América su gran oportunidad de regeneración nacional, digamos. Claro, tal vez un fenómeno, si todo eso se cumple, claro, un fenómeno similar al que tú comentaste de la segunda gran generación, por así decirlo, de los fascismos que toman el poder de forma efectiva justamente después del ascenso de Hitler en el poder y cuando empieza a proyectar una presión geopolítica en Europa. Sí, podría ser fácilmente. Yo no los llamaría fascismo como tal, porque no se denominarían así, así como se dice. El fascismo como fenómeno político está muy vilipendiado, digámosle, dentro Claro, no, de la Europa occidental. es Entonces, un tema. sí, 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 lo que va a ocasionar la victoria rusa, nueva reorganización del orden europeo, que va a permitir eh, que las naciones europeas avancen, digámosle, en todos sus polos, mayor radicalismo, eso es lo que sería apuntar en el mismo sentido que va a aumentar el radicalismo si es que China logra la liberación de Taiwán, se van a generar nuevos esquemas de seguridad, ah, tendrán sus
sea, se romperá con el status quo liberal. Eso es. En ese sentido yo creo que es el beneficio. Claro. Bueno, Enrique, creo que eso fue todo por el día de hoy. Grabamos un poquito más de lo que dijimos que íbamos a grabar, pero estuvo bastante bien. Yo me siento bastante satisfecho. ¿Cómo te sientes tú? Me pareció interesante la dinámica. Muy buena. Claro. Bueno, este, podemos formalmente concluir la grabación aquí. A todos los que nos hayan alcanzado a escuchar en casi 1 hora 40 minutos, pues muchas felicidades. Esperamos que el programa les haya agradado y los haya motivado a investigar más sobre el tema, porque Enrique mencionó muchos autores, muchos libros. Ese es un gran vehículo para el estudio y para la profundización. Pero bueno, saludamos a todos nuestros oyentes y hasta luego.